para que de pronto si las personas que de pronto tengan algún inconveniente pues puedan ir a revisar la grabación o si necesitamos ir a mirarla para verificar o ratificar algún dato, pues esa es la idea. Listo, entonces el día de hoy vamos a empezar con el tema de los componentes de los sistemas. Vamos a explicar cada uno de ellos al detalle para después tener una noción más clara de cómo es que van a actuar en conjunto. Listo, entonces acá pues tenemos los componentes básicos, lo más elemental, que pues va a ser el panel, el regulador, el inversor y la batería. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a enfocarnos en los paneles. Entonces vamos a mirar cómo están diseñados, cómo están fabricados, qué tipos de paneles son los más comunes, cuáles son las características de cada uno de ellos desde el punto de vista de la eficiencia y vamos pues a ir mirando cada uno de sus componentes. Entonces acá en pantalla tenemos tres diferentes paneles. Tenemos el monocristalino, el policristalino y el de capa fina. Acá tenemos la eficiencia de cada uno de ellos. Entonces vemos la eficiencia del monocristalino que está alrededor de entre 15 y 25%, el del policristalino entre 13 y 17% y el de capa fina entre 6 y 8%. Por supuesto que estos valores son dinámicos, sobre todo que pues ahorita la industria de estos elementos pues avanza a pasos agigantados, entonces eh, cada vez sacan pues elementos diferentes y con mayor eficiencia a mejor costo. Entonces acá tenemos un diagrama pues muy básico, muy elemental para entender más o menos cómo es la manufactura de cada uno de ellos. Entonces, estos paneles en su mayoría se fabrican con silicio. Vemos que el silicio pues lo obtenemos fácilmente de la arena, ya que la arena pues es bastante amplia, tenemos bastante cantidad de arena acá en la tierra, es uno de los elementos más abundantes. Entonces, por ese lado, pues estamos bien. El tema acá ya de la purificación del silicio, pues va a implicar unos temas ambientales. Ahorita pues no vamos a entrar a discutir esa parte, vamos a mirar es cómo están compuestos, de qué materiales, ya el tema ambiental, el tema económico, lo vamos tratando pues después ya en más detalle. Entonces se purifica el silicio, se hace un proceso acá de crisol, luego se hace un recorte de los lingotes, se cortan las obleas, se hace un texturizado, un proceso también de serigrafía para ya darle forma, como nosotros la conocemos, que es la célula solar. Entonces esta célula, como la estamos viendo ahí, es bastante delicada estructuralmente. De pronto los que hayan tenido la oportunidad de romper un panel que ya haya cumplido su vida útil, esto es muy semejante como una cáscara de huevo. Es muy, muy frágil. Luego de tener la célula, pues hacemos conexión entre ellas y le ponemos el laminado. Entonces este laminado precisamente es para eso, para que esto lo podamos manipular, lo podamos manejar sin que se rompa. Luego se le pone acá un marco, ese marco generalmente es de aluminio y ya podemos pues montar el módulo fotovoltaico. Eso es así a grandes rasgos, a grosso modo,
eh, la construcción de un panel. Obviamente, pues en cada uno de estos procesos, todos los días hay avances tecnológicos que hacen que este panel aumente su eficiencia. Entonces vemos acá eh, el despiece, tenemos acá el marco, tenemos el vidrio, eh, el encapsulamiento acá frontal, tenemos acá las células, el encapsulamiento trasero, el recubrimiento trasero y acá la caja de las conexiones. Entonces acá tenemos una vista trasera de cómo vienen los cables para conectarlos. Entonces va a tener acá una terminal positiva, una terminal negativa. Estos cables pues van a tener unas características especiales y esta caja también va a tener una característica especial, ya que pues esto va a estar expuesto mucho tiempo a la intemperie, entonces esto tiene que ser un cable especial, esto no puede ser cualquier cable que tengamos ahí en la ferretería, sino ese cable pues ya viene incorporado en el panel. Nosotros también cuando pues empecemos a hacer las conexiones entre los paneles también tenemos que utilizar cables especiales porque como les digo pues eso va a estar a la intemperie. Aquí vemos una vista lateral donde vemos cómo se van conectando cada una de las células. Entonces ahí vemos claramente eh, que esa unión está en serie. Esa unión además tiene acá un diodo de protección. Acá pues vemos el resto de elementos, pero miremos esta parte de la conexión. Acá está conexiones en serie. Esto es de cobre plateado. El tema acá de los materiales pues es bastante trascendental para el tema del rendimiento y para el tema de la eficiencia del panel. Acá tenemos el diodo, que es un diodo de bypass que va a ayudar que el sistema funcione correctamente en dado caso que el panel sufra de alguna sombra. Entonces ya vamos a mirar un poco más esto al detalle. No sé si eh, ustedes conocen más o menos cuál es la función del bypass, del diodo, si lo habían escuchado, si lo han trabajado. Hagamos ahí una pequeña encuesta a ver cómo estamos del conocimiento de la estructura del panel, como para mirarlo bien al O detalle, sea, porque que esa la parte es corriente no importante. se devuelva o no. Sí, señor. Ujú. ¿Tiene algo que ver con eso? No es tanto que se devuelva, sino es para evitar que alguna sección del panel se comporte como una resistencia. Listo, entonces ya vamos mirando en detalle esa parte. Sigamos acá eh, con esta parte del principio físico de cómo funciona, de cómo se convierte la energía que viene del sol en energía eléctrica. Entonces, este efecto se llama el efecto fotovoltaico, que es el proceso mediante el cual se convierte la luz solar en electricidad. Sabemos que pues esa radiación tiene eh, unas magnitudes, tiene un espectro, tiene una forma. Entonces, acá más o menos el panel está captando la luz visible, el espectro electromagnético, donde se hace la luz visible, que está alrededor de un 20%. Entonces, por eso la eficiencia del panel está rondando ese valor. Entonces, acá tenemos la radiación solar. Llega acá, tenemos al interior del panel eh, un sistema o un acoplamiento de materiales parecido al que tenemos nosotros en los diodos y en los transistores. Tenemos acá materiales de silicio, silicio tipo N y silicio tipo P. Los, los paneles que utilizamos hoy en día, en su gran mayoría, son de tipo P,
tienen más material tipo P que tipo N. Sin embargo, la tecnología está evolucionando hacia este tipo de material, al silicio tipo N, que hace más eficiente el módulo. Entonces, como les decía, esto todos los días va cambiando, es dinámico. Entonces tenemos que estar ahí como pendientes de cuáles son esas nuevas tecnologías. Entonces hay una recombinación acá de huecos, una recombinación eh, entre las cargas que tiene el tipo N y el tipo P. Eso pues debido acá a la radiación solar. Entonces vamos a ver ahorita un video donde observemos de mejor manera este concepto. Entonces vamos a mirar acá cómo está compuesto el panel. Entonces él tiene unas subdivisiones que nosotros la vamos a llamar acá célula. Entonces esa célula es la parte eh, más pequeña del panel, que son pues estos cuadritos que estamos viendo acá. Entonces acá tenemos el sistema. Esta parte verde es solamente un panel. Acá tenemos una sumatoria de paneles y el panel está compuesto eh, por células. Entonces acá tenemos paneles de diferentes medidas. Voy a cambiar esta diapositiva acá para arriba. Creo que ahí está mejor. No, acá después de esta. Listo. Acá vemos las medidas. Entonces, eh, generalmente vienen así, entre 60 y 120 celdas, con estos tamaños, 72 y 144, 132, 156, 132, 156, y con diferentes tecnologías. Entonces puede ser monocristalino, policristalino o de capa fina. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Importante también acá ver el tema de la potencia. Entonces acá vemos potencias entre 285 a 400, entre 350 y 500, 350 y 560, 560 y 680. Entonces nosotros cuando hacemos el dimensionamiento de nuestro sistema vamos a utilizar el que más se acople a nuestra necesidad. Digamos en una casa acá en Bogotá, no sé, de unos 80 metros cuadrados, 72 metros cuadrados, ¿cuál de estos paneles utilizaríamos ahí para esa aplicación? ¿Cuáles utilizarían ustedes? Cualquiera, el más pequeño, el más grande, el mediano. ¿Cuál sería el criterio? Primero que todo, profe, pues no sería por área construida, sino por carga contemplada a suministrar. Sí, o sea, cuando nosotros hacemos el dimensionamiento, tenemos que mirar cuánta área tenemos disponible para poner pues los paneles que necesitemos. Sabemos que pues con cualquiera de estas dimensiones podríamos cubrir esa área, pero ¿qué diferenciaría poner el más grande al más pequeño? Sí, Eliezer. La recolección de la energía, profe, pienso yo, ¿no? Que entre más grande, pues depende si tiene menos capacidad o el más pequeño tiene más capacidad de recolectar más energía, pienso yo. No, ahí el tema es que, claro, si vamos a elegir el pequeño, tenemos que poner más pequeños, eso es claro. Si vamos a elegir el grande, tenemos que poner menos paneles. Entonces ahí en la cuestión del precio estaríamos como igual. El tema es la facilidad para usted poner esos paneles, para acoplarse al espacio que usted tiene. Entonces, para estructuras pequeñas, lo recomendable es poner paneles pequeños. Así toque comprar más, así toque poner más, porque van a ser más fáciles de manejar, van a ser más fáciles de limpiar, van a ser más fáciles de hacer mantenimiento. Estos más grandes, de dimensiones más grandes, son los que nosotros vemos en las granjas solares, en los parques solares.
¿Listo? Entonces, siempre tener en cuenta ese factor. No solamente calcular el área y decir, bueno, lo lleno como sea, sino tener en cuenta que es más fácil poner los paneles pequeños. Por el peso también, profe. Señor, Por el peso también uno exactamente. puede Ujú. Sí, claro. dañar. ¿Cuánto puede llegar a pesar un panel de estos? ¿30 kilos más o menos? 25 kilos, dependiendo del fabricante, de la tecnología. Entonces, es más difícil de manejar. Listo, vemos acá cómo está conformada esa celda. Tenemos acá unos bus bars y tenemos acá unos fingers, que son los encargados de transportar la corriente. Entonces acá el finger es una corriente pequeña. El finger me estoy refiriendo a estas líneas pequeñas. Entonces ocurre allá el efecto fotovoltaico y empieza a transitar una corriente a través del panel. Esa corriente llega acá a este bus y ese bus ya conduce la corriente hasta el cable de salida. Se suma toda la corriente del panel. Entonces acá tenemos diferentes configuraciones. Tenemos configuraciones de 5 buses, de 9 buses y de 12 buses. ¿Qué nos dice la intuición? ¿Cuál es mejor? ¿El de 5 o el de 12? Yo pienso que el de 5 tiene más espacio, pienso yo. Duván dice que el de 5. Yo diría que el de 12, profe, porque pues si se daña como ¿qué? Un bus bar, pues Sí, los señor. otros siguen funcionando, ¿no? Sí, es una buena lógica. También estaría Profe, yo. yo Señor, apoyo al de 5 también. ¿por qué, John? Profe, iría yo, no sé, por, primero que todo por el espacio que quedaría entre los, no sé, entre los conectores, no Sí, sé, sería uno que de pronto podría ser el cable más grueso, me imagino, no sé, esto puede ser una razón. listo. Entonces acá esta parte, estas líneas que estamos viendo ahí, pues no son cables, sino son estructuras como la que usted puede ver en una placa de impresión que utiliza en electrónica. Entonces acá se va sumando la corriente y la tendencia ahorita es aumentar la cantidad de buses para que esa corriente precisamente sea más pequeña. Si nosotros acá en 5 buses vemos que esa corriente, esa sumatoria de corrientes, pues puede llegar a ser muy grande, entonces sabemos que la corriente produce un efecto Joule y ese efecto Joule está relacionado con la temperatura. Entonces, lo ideal para el panel es que ese panel esté lo más frío posible. Ya vamos a mirar ahorita las curvas de tensión corriente, donde evidenciamos precisamente eso, el tema de la temperatura. Entonces, para bajar la temperatura es mejor poner más buses. Entonces, por eso la tecnología está tendiendo a esto. Entonces, varios cambios. El tema de los buses y el tema del material. Pasamos de material P a material N. Y ahí esa va siendo como la evolución. Listo. Acá tenemos una tecnología que pues no es comercialmente tan común, está más en el estado de experimentación. Sin embargo, pues es bastante prometedora, que es el tema de las perovskitas. Una perovskita pues es eh, una estructura cristalina que va a ayudar a aumentar la eficiencia del panel. Nosotros ahorita estamos en un rango más o menos del 20%. Con esta tecnología llegaríamos o llegarían estas empresas que hacen esa investigación a obtener entre un 25 y un 30%. Eso es lo que promete. Entonces, como les digo, esto está en una etapa de experimentación. Entonces, vamos a ver si se puede llegar a ser viable comercialmente. Listo, entonces vamos a mirar acá un video para entender este concepto de la perovskita y para entender el concepto que vimos acá, de cómo se combinan los dos materiales para
transformar la electricidad, perdón, la radiación solar en electricidad. Entonces veamos el video, es un video cortico. Hola a todos, bienvenido a nuestro canal A-Tech. Hoy vamos a hablar de la evolución de la tecnología solar. ¿Me confirman porfa si se escucha y se ve? Sí, señor, perfecto. Junto con Listo, energía gracias. eólica, la solar fotovoltaica es la energía renovable más extendida. Su rápido crecimiento está reduciendo los costes y fomentando el desarrollo de tecnologías aún más eficientes. Las cifras muestran el interés de las mayores potencias mundiales, como China y Estados Unidos, por la generación de energía solar. De hecho, el número de plantas en energía solar aumenta constantemente año tras año. Sin embargo, actualmente solo el 2% de la electricidad mundial se genera a partir de la energía solar y el 90% de esta electricidad procede de paneles solares basados en el silicio cristalino, la tecnología dominante. Aunque es abundante, el silicio tiene inconvenientes relacionados con la eficiencia, la complejidad de la fabricación y la contaminación. Sin embargo, los científicos han revelado un nuevo tipo de célula solar que podría revolucionar la industria, conocida como perovskita. La adopción masiva de la energía solar se debe a sus múltiples ventajas. Una de ellas es su coste. Sin duda, al principio es importante, pero no hay costes adicionales de mantenimiento, pero también su sencillez de instalación, que permite instalarlo en muchas superficies. Por otro lado, no producen residuos de producción de energía ni contaminación acústica. Sin embargo, uno de los grandes puntos débiles de esta energía es su baja tasa de conversión energética. La conversión media de la energía solar en electricidad es del 20 al 25%. A este problema se le suma la contaminación de la fabricación. Una investigación de la empresa estadounidense Swift Solar ha descubierto un nuevo material que podría revolucionar el sector. En particular, podría subsanar las deficiencias de los paneles fotovoltaicos convencionales. Antes de entrar en detalle sobre este descubrimiento, es necesario recordar rápidamente los principios básicos de funcionamiento de un panel solar. El panel solar funciona liberando electrones de los átomos gracias a los fotones. Así, el flujo eléctrico es creado por la fotocorriente. Se necesitan varias células unidas para formar un panel solar. Cada célula fotovoltaica es en realidad un sándwich compuesto por dos obleas de material semiconductor. Las células fotovoltaicas suelen estar hechas de silicio. Para funcionar, las células fotovoltaicas deben establecer un campo eléctrico. Para ello, se produce un campo eléctrico cuando se separan cargas opuestas. Para conseguir este campo, los fabricantes dopan el silicio con otros materiales, dando a cada trozo del sándwich una carga eléctrica positiva o negativa. Así, las partes superior e inferior de una célula solar contienen materiales semiconductores con diferentes propiedades eléctricas. Todo esto crea un campo eléctrico en la unión entre las capas de silicio. Esta es una de las características especiales de este diseño tradicional. Hay una única unión para el campo eléctrico. Es importante saber que existen dos categorías principales de paneles fotovoltaicos: los basados en obleas, conocidos como de primera generación, y los de células de película fina. Los paneles solares más comunes, que representan el 90% del mercado, son de primera generación. La mayoría de las veces están hechas de silicona. Las células de capa fina se fabrican depositando finas capas de películas semiconductoras sobre un sustrato de vidrio, plástico o metal, y utilizan entre 10 y 1000 veces menos material que las células de silicio cristalino. Estas células de película fina son ligeras y flexibles, pero su eficiencia media es menor. Las células de capa fina pueden fabricarse con silicio amorfo o con materiales más complejos, como el teluro de cadmio, pero los científicos buscan tecnologías solares de capa fina más eficientes que puedan utilizarse más ampliamente. Estos materiales se conocen como películas finas emergentes. Actualmente, las perovskitas son las principales candidatas. Este nuevo material semiconductor absorbe la luz con gran eficiencia y también transporta cargas. Por lo tanto, es un material muy eficaz para las células solares. Pertenece a la familia de las películas finas emergentes. Por ello, su particular estructura lo hace ideales para sistemas fotovoltaicos eficientes y de bajo coste. Por otro lado, las perovskitas tienen propiedades intrínsecas como un amplio espectro de absorción, una rápida separación de cargas, una larga vida de separación de portadores, etc. Las células solares de perovskita son, sin duda, la estrella emergente en el campo de la fotovoltaica. De hecho, gracias a sus células flexibles, ligeras y muy eficientes, podrían abrir el camino a una amplia gama de aplicaciones en las que las células de silicio tradicionales son demasiado pesadas y rígidas. La estructura cristalina de la perovskita se descubrió por primera vez en un mineral natural, el óxido de calcio y titanio. Pero las perovskitas utilizadas en las células solares no necesitan ser extraídas de la Tierra. Una perovskita es un material cuya estructura cristalina tiene la fórmula ABX3, donde A y B son dos iones con carga positiva, a menudo de diferente tamaño, y X es un ion con carga negativa. Los científicos se han dado cuenta de que pueden crear una amplia gama de cristales de perovskita artificiales, con la misma fórmula y con propiedades muy útiles. Por ello, utilizan sales de haluros metálicos básicos, como el yoduro de plomo o ciertas sales orgánicas, y lo combinan para hacer perovskitas inorgánicas, orgánicas e híbridas. Se forman a bajas temperaturas. El silicio suele tener que cristalizar a 1400 grados Celsius. Con las perovskitas puede formarse a menos de 100 grados Celsius. Esto significa que se pueden utilizar equipos más pequeños y procesos químicos más estándar. Esto permite formar células solares en materiales como el plástico, es decir, materiales que se fundirían a altas temperaturas y sobre los que se pueden fabricar células solares. Así puedes hacer algo realmente ligero y flexible. Las películas finas de perovskita pueden fabricarse sintetizando una especie de tinta solar y calentándola suavemente hasta que las perovskitas cristalizan, como los cristales de sal que surgen de la evaporación del agua del mar.
Esta técnica de evaporación térmica no es la única utilizada. También se pueden fabricar células de perópsquita mediante recubrimiento por rotación, serigrafía, galvanoplastía o incluso imprimiendo el material en una hoja, como con una impresora de chorro de tinta. ¿Qué eficiencia tienen las células solares de perópsquita? La magia de los cristales de perópsquita reside en su capacidad de personalización. Las células solares de unión simple solo pueden absorber una parte del espectro solar, dependiendo del material semiconductor utilizado. La energía luminosa más baja que se puede absorber de un semiconductor se denomina brecha de banda. Un semiconductor no absorbe fotones con energías inferiores al band gap, y la energía útil que se puede extraer de un fotón no supera la energía del band gap. Esto significa que gran parte de la energía de la luz solar se pierde cuando llega a una célula solar de una sola unión. Pero la brecha de banda de las perópsquitas puede modificarse fácilmente. Es posible apilar capas de perópsquita una encima de otra que estén sintonizadas químicamente para absorber diferentes partes del espectro solar. El resultado es una célula solar que puede generar electricidad a partir de una gama más amplia de longitudes de ondas de luz, lo que mejora la eficiencia de la célula. Así, cuando se apilan dos células solares una encima de otra, se denomina célula solar en un tándem o multifunción. Así, los tándems de perópsquita convierten más energía solar en electricidad, en lugar de desperdiciarla en un calor excesivo. ¿De qué porcentajes exactos de eficiencia estamos hablando? Siendo realistas, el 30% es alcanzable, lo que sigue siendo un salto sustancial respecto a lo que vemos hoy en el mercado. La naturaleza de las perópsquitas permite también ventajas de fabricación. Por ejemplo, se necesita menos del 1% del material de una célula de silicio para absorber toda la luz solar. En teoría, por tanto, se puede ahorrar dinero, ya que su producción es mucho más barata. Su principal punto negativo es su vida útil, que es más corta que la de los paneles solares tradicionales. Sin embargo, este nuevo material podría encontrar un interesante uso en muchas industrias como la de los autos, los drones, los relojes solares. El principal problema antes de la producción es su masa de estabilidad. De momento, no hemos podido comprobar su eficacia a lo largo del tiempo en condiciones meteorológicas extremas, como las olas de calor, sobre todo porque se sabe que la perópsquita es frágil y, por tanto, requiere protección contra las tensiones ambientales. Sin embargo, las empresas South Technologies y Microquanta Semiconductor parecen estar a punto de comercializarlo pronto. La energía solar fotovoltaica es la tecnología energética de más rápido crecimiento en el mundo actual, y es una de las principales candidatas para la generación de electricidad libre de carbono a escala de teravatios en nuestra vida. Podría revolucionar este sector a lo grande, si cumple todas sus promesas. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Si te ha gustado este video, danos un pulgar arriba. Si no quieres... Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí relacionada con el video. Mayoli dice que se escuchaba feo. Bueno, ahorita les comparto el link para que lo revisen nuevamente. Pero no sé si alcanzaron a escuchar todo o se escuchaba demasiado feo. Yo lo escuché bien, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces ahí hacían un resumen de toda esta tecnología. Pues todavía está como eh, en una parte investigativa, pero sabemos que a lo largo del tiempo toda esta evolución ha sido así. Primero pareciera que fuera imposible y llega un momento donde logran hacer realizar, ya materializar em, estos experimentos, entonces ahí ya es donde vienen pues las revoluciones. Entonces siempre nos toca estar atento a esa evolución. Listo, continuemos con la presentación. Bueno, antes de eso, les voy a compartir acá, antes de que se me olvide, el enlace para la asistencia. Entonces se los comparto ahí por el chat de esta llamada. Listo, entonces continuamos con la presentación. Vamos a mirar algunas características de cada uno de los paneles, de cada una de las tecnologías. Para ahorita también mirar las hojas de datos de cada una de ellas, mirar unos ejemplos de los paneles que hay en el mercado y poder entender esa hoja de datos o ese datasheet. Entonces, el monocristalino tiene características especiales en cuanto al material y la fabricación. Entonces, está fabricado a partir de un único cristal de silicio, por eso se llama monocristalino, que generalmente es de tipo P. Esto pues va a ir cambiando a lo largo del tiempo a transformarse al tipo N. Se produce mediante el método de Sochorolaski, que crea un lingote cilíndrico de silicio, luego cortado en obleas, como veíamos ahí en la imagen anterior. Acá nos hablan también de la eficiencia, que está entre un 15 y 25%, que es pues lo máximo que puede prometer un modelo comercial. Ese 25% pues es en unas condiciones ideales que muy raramente se llega a lograr. Estamos rondando ahí entre el 18 y el 20%. Acá miramos también el tema del color. Ese monocristalino tiende a ser de color negro,
es un negro uniforme. Sus celdas tienen los bordes redondeados debido al corte del lingote cilíndrico. Entonces tiene que ver con la forma que se corta. El tema de la temperatura, pues es bastante trascendental cuando nosotros estamos hablando de la eficiencia del panel. Entonces, él va a tener acá un comportamiento térmico. El monocristalino tiene un menor coeficiente de temperatura comparado con el policristalino, pero eh, sigue perdiendo pues algo de eficiencia con el calor intenso. Entonces, su rendimiento óptimo debería estar entre 15 grados y 35 grados. De pronto las personas que hayan trabajado con este tipo de sistemas, cuando uno va y mide la temperatura, muchas veces supera este valor. Está como entre 40 y 50 grados, dependiendo pues de dónde estemos. Entonces, eso va a afectar notoriamente el rendimiento del panel. Acá la durabilidad también es muy parecida al policristalino, que está entre 25 y 30 años. Esto también es relativo. Ya vamos ahorita a mirar bien la hoja de datos y vamos a ver cómo es que se va perdiendo a lo largo del tiempo la eficiencia del panel. Entonces no es lo mismo medir el panel recién comprado, medirlo a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, porque va cambiando sus características. El costo generalmente son más caros que el policristalino por el tema del proceso. Sacar una sola parte de ese cristal pues es más complicado que sacar varios. Entonces eso aumenta también el costo. Las ventajas claves pues tiene mejor eficiencia porque aprovecha mejor la luz. Em, Su vida pues parece ser más larga, pero pues lo que le digo, eso es relativo dependiendo también del fabricante. Y tiene mejor rendimiento en condiciones de baja luz. Miremos ahora acá las características del policristalino. Son muy parecidas. Está hecho también de silicio, pero ya está conformado por múltiples cristales. Entonces tiene otro proceso, se fabrica virtiendo silicio fundido en unos moldes y luego se corta en obleas. Las uniones entre los cristales pues generan ligeras pérdidas en el flujo de la corriente, en el flujo del electrón, entonces em, también tiende a bajar la eficiencia, que acá pues vemos que ya está entre 13 y 17% en los modelos comerciales. Hay otros modelos para unas aplicaciones muy específicas que pues sí cumplen con unos requerimientos de mayor eficiencia. Entonces tiene menor eficiencia que el monocristalino debido a esas fronteras de grano que dispersan los electrones. Entonces en espacios amplios puede ser una opción económica. Si no contamos con la limitación del espacio, pues una buena idea sería comprar estos paneles policristalinos, que pues no es en la mayoría de los casos. Siempre queremos optimizar esa área de la que disponemos. El color del policristalino es ese azul eh, como oscuro, que se debe pues a la reflexión de la luz con los límites de los cristales. Tiene los bordes rectos en las celdas, que son más fáciles de cortar que en el monocristalino. El comportamiento térmico también es similar al monocristalino. En climas calurosos puede perder algo más de rendimiento. Entonces volvemos al tema de la temperatura. También está su vida estimada entre 25 y 30 años. Su mantenimiento pues es muy parecido también al del monocristalino. Son más económicos porque su proceso de fabricación pues es más rápido y menos costoso. Eh, las ventajas que podemos destacar es pues obviamente el tema del precio, la producción más sencilla, hay más variedad en el mercado en cuanto a
a tamaños eh, y se desempeña bien en climas soleados sin necesidad de la máxima eficiencia. Entonces acá eh, volvemos al tema de que es menos eficiente que el monocristalino, requiere más superficie y su rendimiento es ligeramente menor que el monocristalino. Entonces acá como dato curioso, em, se utiliza mucho en granjas solares porque pues eh, se estima que pues el área o el espacio es algo que no va a ser un problema. Sin embargo, pues esto ya va a criterio de la empresa que haya hecho esa instalación. En la mayoría de los casos, estas empresas instalan estos paneles y no esperan a que lleguen los 25 años o los 15 años para dejarlos ahí funcionando, sino que esto va evolucionando, hacen el cambio mucho antes. Estamos hablando de 10, 12, 13, 14 años, porque pues estas tecnologías van avanzando, entonces ellos necesitan eh, maximizar sus ganancias y esto se hace obviamente maximizando acá la producción. Tenemos luego el de capa fina. Entonces son fabricados depositando una o varias capas muy delgadas de material fotovoltaico sobre un sustrato. Entonces ese sustrato es de vidrio, metal o de plástico. Em, ya acá no utilizan tanto el silicio, sino ya incluyen otros elementos como el cobre, el indio, el galio, el selenio. El, tel- el, el silicio ya queda como complemento. Entonces, esto hace que el panel tenga diferentes eficiencias dependiendo de su composición química, como estamos viendo acá, si es de cobre, si es de galio, tiene acá entre un 13 y un 15, si es teluro de cadmio, tiene entre un 9 y un 11, pero esto también ha ido evolucionando. Acá en algunos laboratorios han llegado a una eficiencia del 21%, es decir, muy parecida a la de un monocristalino, con la ventaja de la flexibilidad. Entonces también tiene diferentes aplicaciones en lugares donde se necesite también pues mucha estética, donde no se note tanto el panel. El color de este panel de capa fina también puede ser negro, gris o incluso semitransparente porque pues es una capa muy delgada. Se pueden em, fabricar acá en distintos formatos y colores para la integración arquitectónica. Entonces acá ya tiene un componente estético. El comportamiento térmico tiene pues mucha mejor tolerancia a altas temperaturas que los de silicio cristalino. Entonces tiene también una menor pérdida de eficiencia con el calor. Entonces esto también tiene como una proyección a futuro con grandes promesas porque el tema del calor siempre ha sido como un reto a vencer. La durabilidad está también entre 10 y 25 años dependiendo del tipo y la calidad. El costo, acá dice que puede llegar a ser más barato, pero a veces el mayor costo por watt debido a su menor eficiencia. Entonces, como veíamos acá, como esta eficiencia es tan pequeña, a veces nos puede llegar a salir más costoso eh, por cada vatio que tengamos. Entonces, también esa es una de las inconvenientes que puede llegar a presentar. El bajo peso es importante, entonces esto es también, tiene muchas aplicaciones en el tema de la movilidad, en el tema de los vehículos eléctricos que puedan llegar a utilizar esta tecnología. Tienen un buen rendimiento en condiciones de calor y baja luz, una apariencia uniforme y adaptable a diseños arquitectónicos, lo que estábamos viendo de la estética.
tiene una menor eficiencia, ya en la parte de las desventajas, una vida más corta y también el tema acá ambiental, que alguno de estos materiales puede llegar a ser tóxico. Entonces el tema del reciclaje se puede complicar. Acá a nivel de laboratorio, pues se han llegado a obtener eficiencias de 21.7%, 21%, ¿sí? Que pueden llegar a superar incluso la tecnología de los monocristalinos y de los policristalinos. Profe, Señor, pero digamos ahí que tuvieron que cambiarle a los de capa fina para que elevaran pues la capacidad de... acá se refiere acá a nivel de laboratorio, Sí, ¿qué les tuvieron que cambiar ahí? ahí ya es manipulación desde el tema acá de los componentes químicos, que obviamente van a acrecentar el costo del panel, entonces por eso no puede llegar a ser comercial. ¿Dónde utilizan esta tecnología? Por ejemplo, en un satélite. Un satélite sí no escatiman en costos porque saben que eso allá tiene que responder porque no se puede hacer mantenimiento fácilmente, no es voy y limpio el panel y ya, sino que ya eh, tiene que garantizar un buen funcionamiento. Entonces, a eso se refieren acá con eh, procedimientos de laboratorio, que pues ya no estamos en la capacidad de ir a mirar químicamente los procesos de temperatura, los procesos de fabricación, pues ya es algo muy complejo. Acá pues estamos es tratando de entender qué es lo que hay comercialmente para podernos adaptar a esa tecnología y a ese mercado que hay. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Acá esto me pareció bastante importante, el tema de la transición de tipo P a tipo N. Entonces, en el material tipo P tenemos el silicio que está dopado con boro y en el N con fósforo. Entonces, acá es donde eh, es más costoso. El tema del fósforo, de hacer ese dopaje, se vuelve más costoso, pero vea que la eficiencia puede ser notoria. Entonces, pasamos de estar en un rango de 17 a 21% a un 19 y 23%. También el tema de la durabilidad es bastante importante porque va a tener menos degradación a lo largo del tiempo. Entonces, hacia allá va la tecnología, eso es lo que uno lee ahí en la literatura, eso es lo que se está tratando de hacer. Otra nueva, entre comillas, tecnología es esta que estamos viendo acá, la PERC, como vimos en el video anteriormente. Ahí nos contaban que llega la radiación solar al panel y esa radiación eh, en un gran porcentaje se pierde porque el material no está hecho para captar toda esa radiación. Entonces, acá lo que promete esta tecnología que ya se está utilizando es reflejar la luz. Entonces, tiene acá una capa adicional, llega la radiación y en lugar de absorberse o pasar derecho y calentar el panel, lo que hace es reflejarse y aprovecharse. Se puede aprovechar. Entonces, obviamente, esta tecnología es superior y aumenta la eficiencia del panel. Ya vamos a mirar eh, en una tabla, en un datasheet, cómo se comporta esto. Profe, o sea que en los paneles que están actualmente, esta radiación no penetra así como en la segunda imagen, sino que entra y calienta el panel y se extiende, ¿sí? Es lo que yo entiendo. No, yo creo que ya, ahorita nos tocaría ir más al detalle, pero yo creo que acá ya en los parques que tenemos ya están utilizando esta tecnología. Ah, ok, profe. Cuando uno lee ahí los artículos que ellos publican, no se van tanto a este detalle. Ellos dicen, estamos produciendo tanto para tanta gente, pero ya ese detalle no de decir qué máquinas están utilizando, qué componentes están utilizando, tampoco es tan fácil encontrar esa información. Creería yo que ya se está utilizando esa tecnología. Lo
deduzco porque me puse a buscar ahorita en el mercado y hay mucha oferta, hay eh, muchos fabricantes que ya lo están ofertando, entonces obviamente en estos parques no se van a quedar obsoletos, por eso le decía, eso no van a esperar que el panel dure 25 años porque les puede salir más costoso, están desperdiciando energía. Ellos dicen, no, cambiemos esos paneles, que eso nos va a representar más dinero. No vamos a perder 10 años a esperar que ese panel se dañe. Entonces esto va evolucionando en el menor tiempo que uno estimaría. Uno de pronto en la casa, si tiene pensado poner los paneles, uno sí quiere pues que eso dure lo más posible, pero este mercado dinámico hace que eh, esta tecnología se aplique pues cada vez más rápido. Ahorita miramos ya em, los datasheets, los que encontramos ahí en el mercado. Entonces ahí nos dan una explicación ahí pues de todo esto que podemos leer, si alguien quiere venir a investigarlo más a fondo, pero pues acá lo clave es que está reflejando. Tiene una capa que refleja esa energía. Acá, sí, Duan. Una característica que yo noto es que los paneles, o sea, la mayoría, bueno, lo que yo he visto por acá donde yo trabajo, pues son uniformemente cuadrados, o sea, no hay otro modelo, o sea, simplemente el panel tiene que ser sí o sí cuadrado. Se refiere acá a la estructura como rectangular. Sí, o sea, es que en la mayoría de las instalaciones que yo he visto por acá, pues, y sí, más que todo los paneles son cuadrados, o sea, la forma cuadrada, ¿qué significado tiene o qué le aporta pues a este sistema? Ah, ¿por qué no es redondo? Dice usted. Sí, exacto, profe. Ah, sí. O sea, no hay Pues otro modelo, sino siempre tiene que ser cuadrado. sí, buena pregunta. Yo también me hice esa pregunta alguna vez. Profe, Eh, yo también me la hice y sí. pues yo pienso que digamos que esa figura es como la más sencilla como para estructurar, digamos, todos los paneles, porque digamos si fuera circular un ejemplo, pues Sí, quedarían espacios sin llenar y pues estructuras sin cubrir para recepcionar energía, creo yo, ¿no? Y si sí, fuera, digamos, triangular, pues sería la misma cuestión porque se utilizarían como más secciones para llenar un espacio, digo yo. sí, es como menos intuitivo. Si usted va y ve el techo de la casa, el techo de la casa no es redondo, ni el techo de la casa es triangular. En la mayoría de las veces es rectangular, a no ser que sea pues una arquitectura ya muy específica. También por el tema del corte acá, del silicio de las obleas, esa parte también ahí nos estaban diciendo que se corta, ve acá toda esta estructura es cuadrada, ve. Entonces hacer esto redondo o hacerlo triangular o hacerlo octogonal complicaría las cosas. No he encontrado así una fuente oficial donde nos explique eso. Eso pues lo estamos deduciendo acá. Asumimos que es por eso. Entonces también cuando uno también revisa los libros de matemáticas y eso que le dicen llenen este espacio y le dan diferentes figuras, siempre como lo más fácil es llenarlo con cuadrados o rectángulos por el tema que estaba diciendo el compañero, para que no queden espacios vacíos. ¿Sí? Quedamos satisfechos con esa deducción. Ok, profe. Bueno, yo voy a investigar Toca más a investigar, ciencia, sí. así. Ajá. Sí, o Sí, sea, sí, tocaría mirar una fuente así que nos diga si es por esto. Pero son sí. hasta ahora deducciones que pues tampoco están descabelladas, ¿no? Listo, profe. Gracias, compañero. Listo, con gusto. Vamos a redondear la idea de lo que estábamos hablando acá del diodo, del bypass. Tiene que ver con el tema de las sombras y de la conexión, de cómo
perdón, de cómo están conectadas las celdas. Esto que estamos viendo acá no son los paneles, sino son las celdas del panel. Entonces, el panel está, perdón, acá me adelanto un poquito. Perdón, ¿dónde era que teníamos la imagen? Hacia atrás. Este es el panel. Y el panel está compuesto por celdas. Entonces vamos a suponer que tiene 60 celdas. Entonces va a tener más o menos 3 diodos. O sea, un diodo para cada 20 celdas, para proteger esas celdas. ¿Cómo funciona el diodo? Entonces el diodo lo que hace es em, desviar la corriente para que esa sombra no afecte a todo el sistema, a todas las celdas, sino afecte solo esa parte. Entonces, cuando nosotros hacemos una conexión en serie, la corriente va a ser la misma. Como esta última parte está sombreada, entonces se va a empezar a comportar de una manera diferente. No va a producir corriente, sino empiezas a comportarse como si fuera una carga. Entonces se va a desviar la corriente hacia acá y esto se va a calentar. Entonces es lo que nosotros llamamos como punto caliente en el panel. Se empieza a calentar esa parte, si no estuviera el diodo. Pero como está el diodo, lo que pasa es que pasa la corriente a través de estas tres celdas, se desvía la corriente y completa el circuito. Obviamente, pues va a disminuir su rendimiento, pero no se va a dañar el panel. Entonces, por eso es importante proteger al panel de este tipo de inconvenientes, de las sombras. Eso es lo que está Profe, haciendo el disculpa, diodo. Señor, ese mismo principio pasa también en la parte cuando es con banco de baterías. Cuando una batería pues entra en falla, se convierte como una carga para el sistema. sí, señor. Sí, señor. Eh, También pues puede dañar el regulador, puede dañar también el inversor. Por eso es que es importante tener en cuenta este tipo de anomalías. Entonces, acá vemos un esquema ya eléctrico que nos explica precisamente lo que estamos hablando, ya desde la teoría ya de circuitos. Entonces, ocurre la sombra. Acá tenemos el panel funcionando normalmente. Entonces está polarizado menos más, menos más. O sea, el diodo está polarizado en inversa. Es decir, no va a dejar conducir corriente. Esto es el estado óptimo. Y este es el estado cuando está sometido a la sombra. Entonces acá un pedazo dos celdas están en sombra y cambia la polaridad. Vean. Acá teníamos menos y más en inversa. Acá tenemos más, menos. Empieza a conducir porque esta parte del panel ya se convirtió en una carga para el sistema. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos el diodo o ese diodo se daña? Entonces, esto sí va a dejar conducir corriente, pero esto, como ya tiene una alta resistencia, ya se vuelve un elemento resistivo, empieza a calentarse y a provocar puntos calientes y a dañar el panel. Entonces, acá nos hacen una pregunta de cuál sería mejor, si una sombra longitudinal o una sombra transversal. Entonces, vemos el mismo concepto. Está acá la sombra transversal y la sombra longitudinal. ¿Cuál de esas es peor? ¿Qué opinan ustedes? Profe, yo digo que la que está en la parte izquierda. ¿Esta es peor? Sí, porque como un diodo, pues está encargado de la fila de los 20, ¿no? La de la derecha. La de la derecha dice Elmer. Sí, señor. ¿Por qué Elmer? Bueno, no tengo mucha idea de la electricidad, pues por mi campo, pero diría yo que ahí sí se encuentran en paralelo. Si se da cuenta, está alterando a todas al tiempo. Listo, entonces tomémonos el descanso. Miremosla ahí antes de que quedemos acá hablando solos.
y la resolvemos ahorita en la segunda parte, ¿listo? No se les olvide llenar la asistencia. Ahorita la miramos al detalle. Ahí Listo, ven. profe. Les voy a compartir nuevamente antes de que se nos corte la llamada porque la mayoría pues no ha llenado la asistencia. Ahí les vuelvo a compartir el link. Listo, ya nos vemos. Son las 7, veámonos a las 7:10 y terminamos de mirar estos conceptos.
Buenas noches, para asignar asistencia no me salió el link. Ya lo compartimos nuevamente. Gracias, ingeniero. El link de la asistencia, por obvias razones, solamente se comparte acá por la llamada. No lo podemos compartir por el grupo. Pero Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien, si vemos la presentación? Sí, señor, perfecto. Listo, Pedro, gracias. Entonces estábamos hablando acá eh, acerca de la sombra, de cuál de esas dos sombras afectaba en mayor medida al panel. Entonces, ¿qué conclusión sacaron? Yo opino igual que el compañero, que el de la derecha, porque está afectando a todas las líneas del panel. El de la derecha. Listo, ¿alguien más? La transversal, o sea, la de la derecha. ¿Sí? ¿Sí, don Raúl? ¿O la izquierda? Profe, sí, la de la derecha. Ah, ok, la de la derecha, listo. A la derecha, profe, porque allí tenemos el sentido del flujo de la corriente, que va de más a menos. Bueno, ahorita miramos bien lo de la corriente. Entonces acá vemos que hay tres diodos para 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 60, ¿sí? Para 60 celdas. O sea, cada diodo está protegiendo 20 celdas. Entonces, en este primer diagrama, vemos que la sombra está afectando 20 celdas. Las otras 40 están bien. Es decir, que acá la sombra, como es bien evidente, está tapando bien esas 20 celdas, se va a disparar el diodo. Es decir, solamente queda transitando la corriente producida por las otras 40 celdas. O sea, está funcionando en 2/3. En la otra, lo que ustedes dicen es verdad. Ya no es tan fuerte la sombra, pero está afectando todo el sistema. Entonces, acá pueden ocurrir varias cosas. O se disparan los diodos, que no es lo común. Lo común es que sigan funcionando, pero van a funcionar de manera incorrecta. Todo el sistema. Mientras que acá 2/3 partes están funcionando bien, acá todo el sistema está funcionando mal. El otro escenario es que se disparen los tres diodos y no funcione, o sea, no produzca nada, que no es lo común. Ya tiene que ser pues una sombra demasiado acá grande para que el sistema deje de funcionar totalmente. Entonces, de los dos escenarios, el peor es este que estamos viendo acá. Entonces, por eso es tan importante eh, corregir el tema de las sombras. Miremos acá. Ahí enviamos nuevamente el link de la asistencia. Listo, entonces no sé si tengamos algo más que añadir ahí a ese ejercicio. Continuemos con la presentación. Vamos a ver esta conexión, ahí como el título dice, pues es una conexión en paralelo. Entonces, en paralelo, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros conectamos los paneles en paralelo? En paralelo,
la tensión se va a mantener constante. En este caso es una tensión de 24 voltios y lo que va a cambiar es la corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos un solo panel, vamos a tener una corriente. Cuando tenemos dos, va a ser dos veces esa corriente. Cuando tenemos tres, va a ser tres veces esa corriente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Las implicaciones directas son al momento de usted calcular el siguiente elemento del sistema, que sería el controlador o el inversor. Entonces el inversor va a tener unos parámetros en su hoja de datos donde va a tener unos valores nominales y le va a decir para cuánta corriente, para cuánta potencia, para cuánta tensión está diseñado. Entonces no es lo mismo usted poner tres paneles en paralelo que poner tres paneles en serie. Eso va a afectar no la potencia, sino va a afectar los parámetros que conforman esa potencia, que son la tensión y la corriente. Sabemos que la potencia es la multiplicación de tensión por corriente. Entonces, eh, van a cambiar los elementos que van a ir conectados después de los paneles, que es el controlador y el inversor. Entonces acá ya vamos a tener una primera vista de lo que es la curva tensión-corriente. Ya vamos a desarrollar esto de mejor manera. Acá tenemos la conexión en serie, donde la potencia sigue constante, que es la suma de los paneles, de la potencia de cada panel. Y lo que va a cambiar ahora ya no es la corriente es la misma, porque es una conexión en serie, va a ser la misma para el sistema. Lo que va a cambiar es la tensión. Entonces acá tenemos para un panel 22 voltios, para dos 44 voltios y para tres 66 voltios. Entonces observemos que acá varía la corriente, acá varía la tensión, pero la potencia se mantiene constante, no cambia. Voy a compartir acá nuevamente el link. Listo, entonces no va a cambiar la tensión. Profe, ahí Señor. lo que más pues uno ha visto es que siempre hacen es conexión en serie, pues lo poco que uno conoce. ¿En qué Yo más, instalaciones, Nelson? ¿Qué tipo de instalaciones? como no, yo trabajo en una empresa de energía, he visitado las granjas y algunos techos solares y siempre hacen conexiones en serie de los paneles. Van allí a los inversores y los inversores tienen entradas de tensiones, supongamos, de 1000 voltios, entonces conectan un grupo de paneles en serie y lo juntan hasta conseguir esos 1000 voltios para entrar al inversor. Sí, señor. Y igual, pero la conexión en paralelo yo no, pues nunca la he visto. Listo, ya vamos a mirar dónde se utiliza. Entonces, continuemos acá. Tenemos acá una conexión serie y paralelo. Sí, Edward. Sí, normalmente comercialmente se utiliza la conexión en serie por ahorro en el calibre del conductor, por tema de presupuestos. Y adicional, hay situaciones específicas que utilizan el paralelo cuando existe mucha dificultad de sombras, ya que una sombra en una cadena de serie puede afectar un solo panel, puede hacer caer el amperaje total de toda esa serie. El, pero conllevaría pues a más costo porque pues al amperaje en paralelo el amperaje sube y pues por temas comercial como para la empresa y como para el cliente pues siempre se toma la decisión de en serie evitando sombras, pero en paralelo pues se utilizan esos casos Pero cuando sí se llega a ahí creo que estamos confundiendo un poquito el concepto porque lo que Sumer se está diciendo es precisamente esto de acá. Cuando ponemos acá en este caso son las celdas en serie, pero va a ocurrir lo mismo con los paneles. Si usted pone los paneles en serie, son los que van a sufrir más por el tema de sombra. Cuando ponemos el sistema en sí, paralelo, el paralelo sería lo ideal, pero sale más sí, costoso. sale más costoso, por eso se evita mucho la sombra y prefieren hacer estructuras
para evitar la Exactamente. sombra como tal. Preferimos poner en serie por el tema de los costos, pero toca evitar lo que estamos viendo acá, a como el lugar, porque daña todo el sistema. Sí, sí, señor. Listo, gracias, Edward. Acá tenemos la conexión mixta, que es lo que vemos en las granjas solares. Ustedes ven allá varias hileras, entonces hay un límite. Usted no puede poner tampoco más de 20 paneles porque ya la corriente va a ser demasiada y va a dañar todos los paneles. Entonces ya le toca hacer otra hilera. Esa hilera ya es independiente. Ahí es cuando hablamos de sistemas mixtos. Acá pues en el diagrama se hace más que todo para entenderlo, pero no es lo común hacer esa conexión. Lo común es poner en serie. Se utiliza serie paralelo cuando ya son muchos los paneles que se van a conectar. Perdón, miro acá. Listo. Bueno, hagamos este ejercicio rápidamente, háganlo ustedes, ya para cerrar estas ideas. Tenemos tres paneles y nos están preguntando acá cuál es la potencia de salida, cuál es la tensión de salida y cuál es la corriente de salida. Y cada uno de los paneles tiene esas especificaciones, es decir, los tres paneles son iguales. Entonces, pensémoslo ahí 2 minuticos, cada uno de ustedes. Nos están preguntando potencia, tensión y corriente. Entonces, cada uno de los paneles tiene una potencia de 250 vatios. ¿Cuál es la potencia de salida? Si cada uno es de 250 vatios. La potencia sería más o menos 756 vatios. 750. Sí, señor, 750. La sumamos. 750. 750 vatios, sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Simplemente se suman las potencias. ¿Cuál es la tensión? 91,5. La tensión es 91, sí, 91,5. sumarlas. Sí, señor. Ajá. ¿Y cuál es la corriente? 8,27. Sí. Listo, don Raúl ahí nos pone los números, 750 vatios, 8.27 la corriente y la tensión también la sumamos. Porque es un sistema, ¿cómo está ese sistema? Conectado. En serie. Está conectado en serie, correcto. Entonces, al estar conectado en serie, lo único que hacemos es sumar la tensión, sumar la potencia y la corriente es la misma, precisamente porque está en serie. Entonces, acá está el resultado. Listo, hagamos ese de ahí. Son los mismos números. Sí, pero ese es Pues mixto. la corriente no sería más porque la corriente es por los 250. Tendríamos que hacerlo por los 750 a la potencia máxima. ¿Cuál es la Por los potencia total? Volvemos y la sumamos. Potencias 750. La potencia se suma igual. Sí. El amperaje sí se suma en este caso y la Sí. tensión sí es la misma. La amperaje se sumaría por lo que ya haríamos la potencia total. Pero es que ese es mixto, ese es mixto. ¿Cierto, profe? No sé, mírenlo ahí bien. Sería paralelo. Están conectados en un solo punto. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo es la configuración ahí? Sería paralelo. Sí, está en paralelo. Ujú. Entonces la corriente se suma, el voltaje es el mismo y la potencia se suma. Se supone que está en paralelo, pues no se multiplican los valores. Está en paralelo. La corriente sería 24,81 amperios. Y el voltaje 30,5 voltios. Entonces, Ok, la o sea, potencia
la potencia tiene que ser 750 vatios. O sea, esta corriente está acá mal calculada. Pues es que esa está por Es la panel. corriente por cada panel, sí. Si lo suma ya en la salida de la carga, entonces ya se sumarían las tres corrientes porque cada panel está aportando 8.27. Listo, entonces acá observamos que como está en paralelo, vamos a mantener que igual la tensión. En el caso anterior manteníamos igual la corriente. Acá lo que va a cambiar precisamente es eso, la corriente. Entonces sumamos esta corriente. 8.27 lo multiplicamos por 3 y eso ¿cuánto nos da? 2481, profe. Listo, gracias. Sí, 2481. Ahí está. ¿Qué implicaciones tienen estos dos valores? Vean, como acá tenemos una tensión menor y una corriente mayor, perdón, lo contrario. Acá la tensión, la corriente es mayor y acá la corriente es menor. Entonces, cuando usted va a trabajar con corriente menor, ¿qué va a hacer con los cables de conexión acá, a todo el sistema? ¿Van a ser más de mayor calibre o de menor calibre? Menor. Menor. Exactamente. Pues acá, no, de mayor. Cuando tenemos más, acá de mayor. Cuando está en paralelo, vamos a utilizar cables de mayor calibre. Cuando está en serie, de menor calibre. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de los costos y también a la hora de calcular el inversor y calcular el controlador. ¿Listo? Entonces, bueno, acá ustedes están bien, están con los conceptos claritos. La invitación para los demás compañeros que recordemos estos conceptos eléctricos, porque vea que pues los vamos a utilizar en todo el sistema. Entonces acá, bueno, los que están todo el día trabajando con esto, pues lo tienen clarito. Los demás, por favor, repasémoslo, ¿listo? Vamos a mirar ahora estas curvas de tensión corriente para mirar el tema de la irradiancia y para mirar el tema de la temperatura. Entonces, no sé si alguien nos ayuda a interpretar esto, que de pronto lo tenga bien claro, lo tenga ahí fresquito, en qué consisten estas curvas de tensión corriente. ¿Para qué las utilizamos? ¿Y de dónde las sacamos? Estas curvas de tensión corriente se las va a dar el fabricante. Usted va y compra el panel y usted obtiene la hoja de datos. Entonces, esa hoja de datos es importante que sepamos interpretarla porque nos va a servir para dimensionar todo el sistema. Entonces, ¿qué quieren decir estas curvas? Tenemos acá en el eje vertical la medición de corriente y en el eje horizontal la medición de tensión. Vamos a suponer que la irradiancia es constante. Como estamos viendo acá en pantalla, vamos a suponer que tenemos dos escenarios con la misma irradiancia. Acá cielo despejado. Vamos a suponer que estamos en la misma latitud y longitud y que la irradiancia que reciben los paneles son la misma. Entonces, ahí vamos a mantener la irradiancia constante. ¿Qué va a cambiar entre estos dos puntos? Entre el desierto y una parte donde haya nieve. La temperatura. Exactamente, la temperatura. Entonces, como habíamos dicho, estos paneles son bastante sensibles a la temperatura y van a funcionar mejor cuando la temperatura es baja, inclusive si está por debajo del cero, de 0 grados. Entonces, precisamente acá tenemos las líneas. Cuando estamos a 75 grados centígrados, la tensión del panel está alrededor de 40 voltios, un poco menos, 38 voltios. Y la corriente está por acá entre 8 y 9, digamos más cerca del 9. A 50 grados ya
la tensión aumentó, está como en 41 más o menos, pero vea que la corriente sigue constante o más o menos constante, no tiene un cambio tan abrupto como lo tiene acá o tan sustancial. Cuando estamos a 25 grados, aumenta la tensión. Y claro, si estamos aumentando la tensión y mantenemos constante la corriente, ¿qué está sucediendo ahí con la potencia? Está aumentando. ¿Cuándo aumenta entonces la potencia? A medida que disminuye la temperatura. Cuando estamos acá a 0 grados, estamos en 50 voltios y la corriente sigue siendo la misma. Seguimos en una potencia, aumentando la potencia. Cuando estamos a menos 25 grados, también aumenta la tensión. Acá a 52 más o menos, la corriente se mantiene constante, sigue subiendo la potencia. ¿Qué nos dice esto? Que a menor temperatura, el panel se va a comportar mejor siempre y cuando mantengamos la irradiancia constante, que se puede dar en estos casos. Entonces, la irradiancia afecta la corriente y la temperatura afecta la tensión. En ese orden de ideas, ¿cuál de estos dos, suponiendo que estos dos sistemas son exactamente el mismo, con los mismos componentes y las mismas conexiones, cuál de los dos es más eficiente? Que está en la nieve. Que está a temperatura baja. Ajá. Entonces, ¿a usted le gustaría que su sistema que está acá en la arena, en la parte cálida, estuviera a baja temperatura? ¿Usted cómo le ayuda a su sistema para bajar la temperatura? Levantándolo del piso. Exactamente, esa es una forma, levantándolo del piso. ¿Qué otra forma? Colocándole ventiladores. Pero ya aumentamos el costo, ¿no? Porque los ventiladores de pronto me cuestan más que lo que estoy ahorrando. ¿Y qué tal con la, no sé, algo natural, naturaleza? ¿Cómo? Si se pudiese plantar, no sé. La parte de vegetación sobre el piso, sobre el suelo. Pero ir a sembrar allá y que, ¿será que sí retoña en ese ambiente árido? Como con un riego, ¿no? Mojándolos. Bueno, y con disipadores de calor. Ahí viene el sistema ese de mirar los materiales con que usted va a construir eso para que trate de ser un material que disipe más ese calor que pueda generar el panel. Pero pues ahí en ese espacio que estamos viendo, lo más óptimo sería tratar de alejarlo del piso, que no quede tan pegado porque ahí sí. Entonces la solución sería levantarlo. La solución más económica, que ya las otras soluciones implican una inversión que tocaría ir a mirar a ver si se justifica o no, que en la mayoría de los casos pues no es viable. Listo, miremos la siguiente curva. Esta curva sigue siendo de corriente y tensión. Entonces acá tenemos ya no la irradiancia constante, sino lo que va a mantener es la temperatura constante en un rango pues que no sea más de 5 grados. Entonces acá lo que va a cambiar es la irradiancia. Observemos que pues una cosa es cuando está totalmente despejado el cielo, sería esta parte óptima. Habíamos hablado de 1000 vatios por metro cuadrado en estas circunstancias. Ya cuando empieza a haber nubosidad, empezamos a bajar esa eh, irradiancia. Estamos en 800 vatios por metro cuadrado, 600 vatios, 400, 200, dependiendo de qué tan oscuro o qué tan nublado esté el clima. Entonces va a afectar la corriente. La temperatura no va a sufrir un cambio mayor, vean. Acá es un cambio que podríamos aproximarlo a que están más o menos igual. Entonces la tensión tampoco va a cambiar. Entonces la tensión, como habíamos visto acá, es muy susceptible a la temperatura. Acá la temperatura asumimos que no cambia, sino lo que cambia es la irradiancia. Entonces acá al panel, ¿qué lo va a afectar más?
la temperatura o la irradiancia. La irradiancia. Igual que el inversor. Temperatura, profe. Toca mirar entonces acá ya los números y empezar a multiplicar acá de cuánta es la potencia. Pero así a ojo, vemos que esta separación es mayor acá en la irradiancia. Vea, la corriente cambia pues muchísimo, vea. De 9 amperios pasó a 2 amperios. Mientras que acá la tensión no cambió tanto. Sí cambia, pero no tanto. Vea, acá está 38 y pasó a 52. Es un rango menor. La corriente se mantuvo estable. Entonces, al panel lo va a afectar más el tema de las sombras, vea, el tema de la nubosidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, bien. ¿Entendimos De más o acuerdo, menos profe. estas curvas? No sé si de pronto tengamos más inquietudes ahí acerca de eso. Una pregunta, Señor. no sé si de pronto nos salimos del tema. Señor. ¿Qué cable se recomienda que sea más eficiente? Porque es que últimamente yo he visto de aluminio, cobre estañado, no sé. ¿Que la estructura? No, cable, en el cable solar, cable ese. Hay diferentes, pues, diferentes tipos. Acá este cobre plateado que usted estaba comentando se utiliza también en la parte, en la primera etapa donde usted saca la derivación, o sea, lo que va a estar expuesto a la intemperie. Como todos los sistemas no son iguales, entonces ahí entra su criterio. Si es, por ejemplo, en una casa, en una construcción, ya usted después puede tener un criterio y decir, no, acá el cable no va a sufrir tanto comparado con acá la intemperie total, donde definitivamente sí lo va a afectar el viento, la lluvia, todo por todo lado, ¿no? O acá esto, que tiene una inclinación mayor. Entonces, si su cable de pronto está en un tejado, usted dice, no, acá yo me puedo dar un poquito de viabilidad y puedo escoger el que yo necesite en temas económicos, desde el punto de vista Ahí está, profe. económico. Gracias. Listo, vamos a mirar, ¿qué les iba a mostrar? A las curvas. Vamos a mirar acá. Listo, me confirman porfa si estamos ahí viendo el PDF. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor. Entonces ustedes pueden mirar en el mercado. Esto yo tomé ahí unos ejemplos. Acá de Jinko, que pues es uno de las empresas pioneras en el tema de paneles solares. Obviamente no es la única, pero sí está ahí como en la vanguardia de la tecnología. Entonces, cuando usted compre, por ejemplo, este panel, vamos a mirar acá las especificaciones que va a traer en esta hoja de datos. Entonces le va a decir que es un módulo policristalino, le va a decir pues los certificados de fabricación, le va a dar acá una garantía, esa garantía va a ser a lo largo del tiempo. Entonces acá nos dan una garantía de 10 años del producto y 25 años de garantía de potencia lineal. Quiere decir esto de potencia lineal que el panel se va a ir degradando con el tiempo, o sea, no va a tener el mismo rendimiento durante los 30 años o 25 años que tenga de vida útil. Acá en el caso este, pues es de 25 años. Observemos que acá en el año cero, acá en el año cero, ni siquiera tiene el 100%, sino arranca en un 97.5%. Ni siquiera estando nuevo va a tener el 100% de eficiencia. Entonces, mucho menos a lo largo del tiempo. Empieza a transcurrir el tiempo y él empieza a bajar su rendimiento.
Entonces, esto es un rendimiento lineal. Entonces, lo que les decía, eh, en un parque solar no van a esperar 25 años porque en 25 años la tecnología avanza exponencialmente, entonces este panel podrían cambiarlo por acá, en 10 años o en 12 años, dependiendo pues el presupuesto y de las perspectivas que usted tenga de negocio y de la ganancia que quiera obtener. Entonces para eso sirve esta, eh, esa curva de garantía. Acá nos muestran también las dimensiones del panel, las dimensiones frontales, laterales y la parte de atrás, para que usted pues tenga bien claro cómo van a ser esas eh, dimensiones y usted pueda comprar todo lo que necesita para instalar bien ese panel. Entonces acá nos dice cuáles son las características mecánicas. Entonces nos dice cuántas células tiene 72 en este caso, nos dicen las dimensiones, pesa 26 kilos, 26.5 kilos, tiene una estructura de aleación de aluminio anodizado. Nos hablan acá también de los cables de salida, de cuál longitud tiene. Todos estos elementos, pues, los vamos a tener en cuenta. Acá tiene la misma curva que estábamos viendo acá y le añaden una curva de potencia bajo ciertas condiciones. Entonces acá multiplicamos la corriente por la tensión y obtenemos esta parte de acá de la potencia. Entonces lo ideal siempre es que el panel esté en estas condiciones, que pues muchas veces no llegamos a eso, pero pues sería lo ideal. Para eso son estas curvas, para mirar en qué rango estamos operando el panel. Acá tenemos otras especificaciones muy sencillas que también hay que entenderlas porque las vamos a aplicar de manera recurrente cuando hagamos pues las memorias de cálculo y cuando hagamos pues las estimaciones. Entonces nos da la potencia nominal del panel. Acá nos dice que es de 310 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Vatios pico. Que esto es en condiciones óptimas. En condiciones normales, acá tenemos STC, esto es óptimo. Y acá tenemos el NOT, que acá abajo nos explican qué es. Acá dice NOT, donde ya no tenemos una irradiación de 1000 vatios por metro cuadrado, sino de 800 vatios por metro cuadrado a una temperatura de 20 grados centígrados y también vamos a tener en cuenta la velocidad del viento. O sea, van a haber factores que van a afectar el rendimiento del panel. Entonces acá estos son valores que puede llegar a tener el sistema, pero son valores óptimos. Acá tenemos la tensión en el punto máximo, la corriente en el punto máximo, la tensión en cortocircuito y la corriente en cortocircuito. Estos dos valores son los que vamos a utilizar para hacer el cálculo del controlador y para hacer el cálculo del inversor. Estos dos valores acá, que son los valores que puede alcanzar el sistema cuando está abierto, en circuito abierto. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estos son los valores para calcular controlador e inversor. Acá en esta tabla, en este datasheet, nos dan 4 paneles. Entonces tenemos acá uno de 310, uno de 315, uno de 320 y uno de 325. O sea, es una sola hoja de datos para esos 4 paneles. Cada uno pues tiene sus características y acá nos dan las dimensiones. Estas dimensiones, ¿para qué panel es? ¿O para qué panel son? ¿Para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dimensiones tiene, profe, ahí arriba?
Sí, o sea, esta es la hoja de datos, este es el panel y tiene unas dimensiones. Acá nos dan unas dimensiones. Y luego nos dicen, vea, puede venir acá de 310, de 315, de 320 y de 325. Mira, yo dije que todo, el Para eso, todos, lo trae uno profe. para acá, los niños, Señor, y en la madrugada está llorando porque se quedó en el sí, Haider. Dice que no. Una vez no fue que nos la hizo el lechón, ¿te acuerdas? Y yo vivía aquí, sí, que así era que era, Listo, y se entonces vino ahí la las dimensiones, otra. perdón, le Se silencio. vino con la botita para atrás. Las dimensiones aplican para todos los paneles. Es decir, usted compra el de 310, 315, 320, 325, van a traer las mismas dimensiones. ¿Qué es lo que está cambiando? La potencia. En ese orden de ideas, ¿cuál de los 4 módulos es mejor? ¿Cuál compraría usted? Si el tema del dinero, pues no lo va a contemplar, sino el tema del espacio. Si tiene las mismas dimensiones, pues compramos este, porque tiene más potencia, y al tener más potencia con las mismas dimensiones, que va a crecer la eficiencia del módulo, vea. Entonces acá tenemos una eficiencia del 16% más o menos, acá de 17.23, perdón, 16.23, 16.49 y 16.75. Nos iríamos por este panel, ¿cierto? Sí, Eduardo. Profe, una cosa, en el tema de eso, claro, entre más potencia y más eficiente, tenemos más corriente, tenemos una mejor generación, pero que he contemplado y mucho en foros también de colegas, manifiestan que manejar paneles de 700 vatios hacia arriba es muy engorroso por su tamaño, el peso y se limitan, o sea, son muy eficientes, pero se tiende ya como a utilizar el de 600, 630 porque no son tan grandes. Y he evidenciado donde trabajo que esos de 700, una ráfaga de viento, eso no lo para nadie y se han partido varios. Sí, señor, tienes razón. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Por eso pusimos al principio de la presentación que cuál de los tamaños era más, eh, nos convenía más. Llegamos a la conclusión de que precisamente el más pequeño. Acá pues no estamos hablando del tamaño porque vea que estamos en una potencia pequeña de 300 vatios, entre 300 y 325 vatios, entonces en este caso pues no aplicaría eso, que no va a cambiar las dimensiones del panel, van a seguir siendo las mismas. Aumenta la potencia con la misma dimensión, con el mismo área. Entonces, ahorita les comparto estos documentos. Acá tenemos otros, por ejemplo, este de Bauer. Ustedes vienen y miran acá otra vez estas especificaciones. Vienen y miran acá las curvas de potencia, que estas fueron las que ya analizamos. Miran las dimensiones. eh, Comparan también los precios, esa es la idea, que hagamos ese trabajo ahí individual. Acá tenemos un módulo que es de capa fina, también tienen unas especificaciones. Acá este de capa fina tiene una característica comparado con los monocristalinos y policristalinos, que la potencia, perdón, que la tensión es más grande que la corriente. Si usted viene y mira de los policristalinos, la tensión está en un rango de 40 y 50 voltios. El de capa fina está en 220 voltios. Como la potencia tiene que mantenerse, lo que baja es la corriente. Entonces acá también va a tener implicaciones en el tema de los conductores, que va a utilizar un conductor más delgado, más de menor calibre, y va a utilizar otro tipo de inversor, otro tipo de controlador. También tiene acá características de temperatura. Entonces la idea es que ya como vimos más o menos cuáles son los parámetros, ya podemos leer estas hojas de datos, ya podemos entender qué es esa información que nos están dando para tomar pues una mejor decisión. Acá el tema de la eficiencia, vea, 8.7, 18.7.
¿Qué quiere decir esto? Ahí cuando vimos en la presentación que los de capa fina tenían una baja eficiencia, pues esto cambió acá, vean. A medida que pasa el tiempo, esto se van cambiando esos paradigmas. Ya vea, está una eficiencia muy parecida a la que puede ofrecer un monocristalino o un policristalino. Acá tenemos el de tecnología PERC, que era el que les decía que refleja, el que refleja en la superficie del panel, que no se pierde toda la irradiancia, sino que refleja una parte y hace que el panel sea más eficiente. Entonces, comparar estas tablas de tensión corriente con las de los monocristalinos convencionales y analizar cuál es ese plus que me está dando este panel. Entonces volvemos a lo mismo acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones en el mercado. Ya estamos viendo acá una eficiencia de 20.3 comparado con el de acá que estábamos en 16.75. Tenemos acá los bifaciales. Porfa, colabórenme ahí con el micrófono, ya les doy la palabra. En los bifaciales también vemos en la hoja de datos cómo nos dan la información por una cara, por la cara principal, por la cara de arriba, y nos dan también de la reflexión, de la ganancia que vamos a tener por la parte de abajo, por el backside del panel. Entonces va a tener, acá tenemos también 5 opciones en el mercado. Cada una de ellas va a tener una ganancia diferente. Acá la máxima ganancia sería del 25%, comparada con la potencia de la cara principal. Entonces la parte de abajo me está dando un 25% de lo que me da la parte de arriba. Les comparto entonces estos datasheets para que ustedes lo miren. Esto pues simplemente es un ejemplo. Hay muchísimo más en el mercado para que ustedes lo puedan analizar. Listo, no sé si tengamos más inquietudes. Sí, Eduardo. Manuel Saja todavía. Pero sí, sería también lo de los bifaciales me llama mucho la atención, que he visto también gente que instala bifaciales y los pone prácticamente al mismo nivel de piso. Prácticamente yo creería que no, pues no se aprovecha pues la esencia del bifacial, que va más encaminado a estructuras como tipo granja o inclinaciones donde haya una inclinación pues prolongada, en la que en la parte de atrás haya otra fila que se asemeje a ese ángulo para que se pueda aprovechar, donde ahí sí se aprovecha la la irradiancia indirecta, y donde ahí sí se aprovecha el panel bifacial. Sí, señor. Listo, entonces esto era todo por el día de hoy. Espero pues que les haya servido. Les comparto esa grabación ahí en el canal de YouTube. Les comparto los datos, les comparto la presentación y nos vemos la otra semana. El lunes es festivo, entonces no nos vemos el lunes. El martes tampoco está programada clase, entonces nos vemos el miércoles y jueves de la otra semana. Entonces tenemos ahí tiempo para que revisen lo de la clase de ayer, hagan el Excel, revisen estos datasheets y que lo hagan ahí suave, que lo hagan a conciencia, que lo hagan con calma, pero que lo hagamos bien, listo. Esa es la idea. Entonces, gracias por la participación. No se les olvide Profe, llenar la yo asistencia. tengo una pregunta Sí, que me dime. alza la mano. Profe, ahorita que hablábamos de lo de la sombra y el funcionamiento del diodo, en caso, por ejemplo, que se quiebre una parte del panel, no sé, por una piedrita, por la razón que sea, ¿funciona de la misma manera el tema de la protección del diodo o tiene alguna variación? Sí, gracias, Natalia. Haz de cuenta que el diodo no va a interpretar si fue sombra, si fue mugre, si fue polvo, si fue roto. Entonces, gracias por la aclaración. El diodo no solamente va a reaccionar con la sombra, sino con cualquiera de esas eventualidades. Sí, Nelson. Profe, ahí a la carrerita. Cuando las características dice
determinada potencia, eso ya viene, supongamos, con la eficiencia. O sea, si el panel en las características dice 300 vatios, ¿eso es lo que él puede suministrarme? ¿O a esos 300 vatios tengo que sacarle el 17%, un ejemplo? No, es que ahí tiene que mirar que esa potencia es en condiciones ideales y hay una potencia. Entonces, acá rápidamente, estábamos hablando de dos potencias. Acá una de 310, que es en condiciones óptimas, y 231 en condiciones normales. Entonces, acá lo que nos dice ya la radiación es diferente. Entonces, en condiciones normales la potencia es de 231. Pero estos datos usted no los va a utilizar para hacer el cálculo, porque en determinado momento ese panel sí puede entregar eso. En el momento que él entregue eso, usted no puede quedar corto con los demás elementos. Ya. Entonces usted lo hace con esta parte de acá y sabemos que pues no va a llegar Ya, en ya. todas las ocasiones. Puede ser algo circunstancial. Eso. Pero cuando hablan de eficiencia, supongamos 17%, 20%, ese valor es el que trae, pues ya viene por defecto ahí, ¿o qué? Ese valor va cambiando a lo largo del tiempo también. Ya. Devolvámonos acá a ver. Entonces, digamos, cuando el panel está nuevo, va a tener una eficiencia, suponiendo que este es del 20%. Cuando esté acá en el año 25, ¿cuánto sería esa eficiencia? Ya no va a ser del 20%, va a ser de cuánto. Como 60, 16, 80, no veo bien. No, este es el porcentaje. Si es de 20%, entonces multiplicamos 20 por 80, sería 16%. En el año 25 tendría una eficiencia del 16%. Listo, entonces gracias por la participación. Los dejo porque ya tengo ahorita clase con el segundo grupo. Quedo ahí atento a... Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la participación.